Para ayudar a su novio, Aline le dio todo lo que tenía, sus ahorros, su confianza y su apoyo incondicional. Ella creía en él de todo corazón, convencida de que su amor y sus sueños compartidos los ayudarían a superar cualquier dificultad. Pero solo un mes después, sin ninguna explicación, él desapareció. La angustia fue devastadora. La razón de su desaparición, cuando finalmente la descubrió, la destrozó aún más, dejándola en lágrimas. Él la había utilizado. Las promesas que le hizo eran vacías, y el amor que ella pensaba que compartían era solo una fachada. Él se llevó todo y la dejó, destrozando no solo su corazón, sino también su fe en las personas. Aline siempre había sido alguien que eligió el camino menos valorado en un mundo que a menudo veía la belleza y la inteligencia como excluyentes mutuamente. Mientras su familia, especialmente su madre, se había puesto mucho énfasis en la apariencia y en encontrar un esposo rico, Aline eligió la inteligencia, valorando su educación e independencia por encima de todo. Creció observando a su hermana mayor, Dorotea, navegar por la vida apoyándose en su belleza, recibiendo atención y admiración, pero Aline sabía que ese no era su camino. No quería depender de nadie más para definir su valor o éxito. A pesar de la desaprobación de su familia, Aline trabajó incansablemente para asegurar un lugar en la universidad. No fue fácil. Las dificultades financieras pesaban mucho sobre ella, pero estaba decidida a escapar de las limitaciones de su educación y demostrar que su inteligencia y esfuerzo podían abrir puertas. Su sueño era estudiar economía, liberarse de las expectativas que le imponían y trazar su propio camino en la vida. En medio del tumulto emocional de su reciente desamor, el mundo de Aline se volvió a sacudir cuando conoció a Wesley, un músico modesto con sus propios sueños. Su encuentro no fue planeado, ni era algo que Aline estuviera buscando. Había renunciado al amor, convencida de que su enfoque debía permanecer exclusivamente en sus estudios y crecimiento personal. Pero Wesley era diferente. No era ostentoso ni rico como los hombres que su madre siempre le había recomendado. En cambio, era genuino, humilde y apasionado por su música. La determinación tranquila de Wesley resonó en Aline. Él no buscaba fama ni fortuna. Perseguía su sueño por amor a la música. En él, Aline encontró algo que no se había dado cuenta de que le faltaba, un compañero que comprendía el valor de la perseverancia y la ambición. Su conexión creció lentamente pero de manera constante. Al principio, Aline dudaba, todavía herida por la traición de su relación pasada, pero Wesley fue paciente. No la apresuraba ni le pedía nada para lo que ella no estuviera preparada. En cambio, la apoyaba, alentándola a seguir avanzando hacia sus metas mientras le ofrecía la comodidad de su compañía. A medida que Aline navegaba los desafíos de su vida académica, noches largas de estudio, estrés financiero y la presión constante por tener éxito, Wesley se convirtió en su refugio. Tranquilo. Compartían sus sueños, miedos y frustraciones. Wesley entendía la necesidad de Aline de demostrarse a sí misma, de superar las expectativas de su familia y la sociedad. A cambio, Aline admiraba la implacable búsqueda de Wesley por su pasión por la música, incluso frente a la incertidumbre. Juntos, formaron una sociedad construida sobre el respeto y la comprensión mutuos. La inquebrantable fe de Wesley en las habilidades de Aline le dio la fuerza para continuar, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Y por primera vez en su vida, Aline se dio cuenta de que el amor no tenía que significar perderse a sí misma. En cambio, podía significar encontrar a alguien que caminara a su lado, no delante ni detrás de ella. La relación estaba lejos de ser perfecta. Ambos lucharon, Wesley con su carrera musical, que tardaba en despegar, y Aline con las abrumadoras demandas de sus estudios y las cargas financieras. Hubo momentos de duda, cuando Aline se preguntaba si podría equilibrarlo todo, y ocasiones en las que Wesley se cuestionaba si su música alguna vez sería suficiente para mantenerlos. Pero, a pesar de cada desafío, los enfrentaron juntos.
La modestia y dedicación de Wesley le recordaban a Aline que el éxito no se trataba de reconocimiento instantáneo o riqueza, sino de ser fiel a uno mismo y perseverar en los momentos difíciles. Y en esa creencia compartida, encontraron fortaleza. Su amor no era el cuento de hadas que Aline había soñado cuando era niña, ni la vida glamorosa que su familia había imaginado para ella. Pero era real, y era suyo. A medida que pasaban los meses, Aline creció no solo como estudiante, sino como persona. Se volvió más segura de sus habilidades y más convencida del camino que había elegido. Con Wesley a su lado, aprendió que estaba bien depender de alguien de vez en cuando, que pedir ayuda no significaba ser débil. Wesley le mostró que el amor podía ser una fuente de fuerza, no una distracción. A pesar de las dificultades que enfrentaron, la vida de Aline comenzó a tomar forma de maneras que ella no esperaba. No tenía todas las respuestas, y su futuro aún era incierto, pero con Wesley, sabía que no estaba sola. Juntos enfrentaban las tormentas, no como dos individuos tratando de sobrevivir, sino como compañeros que creían el uno en el otro y en los sueños que perseguían. Y mientras Aline miraba hacia el futuro, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, podría tenerlo todo: inteligencia, amor y la vida con la que siempre había soñado. Aunque no encajara en el molde que su familia o la sociedad habían establecido para ella. Con Wesley, estaba construyendo algo mucho más valioso, algo real. Sin embargo, cuando Wesley desaparece sin explicación, Aline se encuentra a la deriva, luchando por recomponer su vida y descubrir lo que realmente importa. ¿Crees que lo logrará? Mira y descúbrelo. Hola, bienvenidos. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. En su infancia, Aline decidió que las niñas podían ser bellas o inteligentes, y ella eligió ser inteligente. Su hermana mayor, Dorothea, era el epítome de la belleza a los ojos de todos, con su sedoso cabello rubio, ojos verdes como los de una sirena y una figura de modelo. Dorothea era el centro de admiración desde temprana edad, enfocándose en su apariencia, leyendo revistas de moda llenas de consejos de maquillaje y dietas. Su madre, que criaba a sus dos hijas sola, tenía grandes esperanzas para Dorothea, imaginando una buena vida para ella tan pronto como se casara. Aline no entendía cómo su madre podía poner la responsabilidad de su felicidad y bienestar en manos de otra persona. Solo podía suspirar. Para ella, aunque su madre era bella y amable, parecía demasiado frívola, creyendo que la apariencia de una mujer era la clave de su éxito. Pragmática y responsable, Aline pensaba que el trabajo duro era necesario para el éxito y que depender de los hombres, como hacían su madre y su hermana, era inestable e ilusorio. Dorothea se refería a Aline en broma como una nerd, y su madre intentaba imponerle sus propias opiniones, creyendo que era por el bien de su hija. Me preocupa tu futuro. ¿No lo ves? Eres tan hermosa. Heredaste lo mejor de mí y de tu padre. Una vez que termines la escuela, te encontraremos un marido rico. Solo trata de no ser una nerd tan aburrida. A los hombres les gustan las chicas alegres y sonrientes, le decía su madre. No, gracias. Voy a estudiar economía después de la escuela, respondía Aline. ¿Sabes lo competitivo que es ese campo?, siempre discutía Dorothea. Tienes que ser excepcional o tener buenos contactos. Sí, suspiraba su madre. No podemos costear la educación, y probablemente no consigas una plaza gratuita. A pesar de las objeciones de su familia, Aline se mantuvo enfocada en su objetivo. Pasaba días y noches estudiando, tomando cursos en línea, la mayoría de los cuales eran gratuitos, ya que su madre, cajera en un supermercado local, no podía permitirse pagar su educación. Su padre apenas estaba presente en sus vidas, ya que había formado una nueva familia. Él enviaba algo de dinero, pero eso era todo, sin comunicación, sin apoyo ni ayuda en los momentos difíciles. Aline aprendió temprano a no contar con él. En el fondo, quería encontrarse y hablar con su padre al menos una vez,
para mostrarle lo que había logrado. Aline alcanzó su primer objetivo, fue admitida para estudiar economía con una beca completa, algo que había anhelado durante mucho tiempo. Estaba tan feliz de ver su nombre en la lista de estudiantes aceptados que gritó y saltó frente a su computadora. ¿Estás loca?, preguntó Dorotea al entrar en la habitación, llevando a su recién nacido Duarte. Ella acababa de convertirse en madre. El padre del niño pagaba una pensión alimenticia, pero no mostraba interés ni por Dorotea ni por Duarte. Los pagos eran mínimos, probablemente debido a ingresos ocultos, una táctica común para pagar menos. Así que el plan de Dorotea había fallado, pero ella no había renunciado a sus sueños de encontrar un príncipe que resolviera todos sus problemas financieros. Su madre apoyaba completamente a su hija mayor y adoraba a su nieto. Aline también estaba contenta de cuidar al bebé cuando tenía tiempo, pero no podía entender cómo su hermana no había aprendido de lo sucedido. Creía que era hora de que Dorotea eligiera un camino diferente, pero su hermana continuaba buscando hombres ricos en sitios de citas. Entré en la universidad, explicó Aline a su desconcertada hermana. Vaya, eso es genial. Entonces, ¿te vas a ir lejos de nosotras ahora? Claro, a veces Aline quería salir y divertirse, pero se dio cuenta de que cada minuto contaba. Su madre depositaba diligentemente una pequeña cantidad en su cuenta. Era una parte significativa del salario de su madre, y Aline estaba muy agradecida, aunque no era suficiente para vivir en la ciudad. El apoyo de su madre mantenía a Aline a flote. Aline ahorraba en todo lo posible, pero seguía siendo optimista. Estaba segura de que se estaba acercando a su meta y que eventualmente todo encajaría, tal como lo había soñado. Pero en su tercer año, justo antes de Navidad y Año Nuevo, ocurrió un evento que hizo que Aline reconsiderara sus planes y que puso su vida patas arriba. Aline se estaba preparando para su examen de historia de la economía cuando su hermana llamó. Aline inmediatamente sintió que algo andaba mal. Dorotea no llamaría a las 3 de la madrugada sin motivo. Mamá está en problemas, la voz de Dorotea temblaba. Sonaba al borde de la histeria. Por favor, ven. ¿Qué ha pasado? Aline sintió un miedo frío apoderarse de ella. Su corazón se apretó con ansiedad. La atropelló un autobús, logró decir Dorotea. ¿Está bien? Dorotea estaba demasiado alterada para dar respuestas coherentes, sollozando. Y solo capaz de hablar en fragmentos. Parecía que el accidente había ocurrido esa misma tarde, pero Dorotea se había enterado minutos antes. Aline abandonó de inmediato sus preparativos para el examen y tomó el primer autobús a casa. La urgencia en la voz de su hermana le había causado un escalofrío, y mientras el autobús recorría las carreteras familiares, su mente corría con los peores escenarios. Nunca había oído a Dorotea sonar tan frágil, tan desesperada. Cuando Aline finalmente llegó, encontró a Dorotea en un estado terrible, su cabello desordenado, su rostro hinchado por horas de llanto, y sus ojos rojos y distantes, como si hubiera llorado hasta agotarse. Sostenía a su hija menor, Eleonor, que en ese momento tenía solo 1 año. Para entonces, Dorotea ya era madre de 3, su hijo mayor Duarte, un inquieto niño de 5 años, y sus 2 hijas, Paulette y Eleonor. La casa se sentía pesada con un silencio opresivo, roto solo por el ocasional murmullo suave de los niños o los sollozos silenciosos de Dorotea. Aline miró a su alrededor, notando cuánto había estado luchando su hermana para mantener todo bajo control. Los juguetes esparcidos por el suelo, las botellas a medio vaciar y los platos amontonados, y la ropa arrugada, contaban la historia de alguien abrumado y apenas capaz de mantenerse a flote. Dorotea, ¿qué está pasando?, preguntó Aline suavemente, aunque ya tenía una idea. Su corazón se encogió al ver a su hermana tan destrozada. Dorotea no respondió de inmediato. Solo abrazó más fuerte a Eleonor, como si el pequeño peso de su hija pudiera de alguna manera anclarla en medio de la tormenta emocional por la que estaba pasando.
Solo después de unos momentos, Dorotea empezó a hablar, su voz apenas un susurro. No sé qué hacer más, Aline. Sigo cometiendo el mismo error. Pensé que esta vez sería diferente, que tal vez esta vez seríamos una familia de verdad. El peso de sus palabras flotaba en él. Aire entre ellas, cargado de arrepentimiento y resignación. Aline conocía muy bien el patrón en el que su hermana había caído, enamorarse de hombres que prometían el mundo, solo para irse en cuanto se aburrían o se cansaban de la responsabilidad. Ninguno de los padres de sus hijos estaba involucrado en su crianza. Solo se habían interesado en aventuras fugaces con Dorotea, sin quedarse el tiempo suficiente para asumir el papel de padre. A pesar de esto, Dorotea había cometido el mismo error una y otra vez. Cada vez que se involucraba con alguien nuevo, se aferraba a la esperanza de que ese hombre sería quien le proporcionaría la familia feliz y estable que tanto anhelaba. Y cada vez, terminaba decepcionada, teniendo que criar a otro hijo sola. Era un ciclo que Aline había observado desde la distancia durante años, y por mucho que intentara razonar con su hermana, Dorotea nunca parecía aprender. Mientras Aline se agachaba junto a ella, tomando suavemente a Eleonor de los brazos temblorosos de su hermana, sintió una mezcla de ira, frustración y profunda tristeza. ¿Cuántas veces más tendría que pasar Dorotea por esto antes de darse cuenta de que la respuesta no estaba en esos hombres? Que su valor no dependía de las promesas que ellos hacían y rompían. Dorotea, no los necesitas, dijo Aline, su voz más firme ahora. No puedes seguir poniendo tu felicidad en manos de otra persona, esperando que ellos lo arreglen todo. Eres más fuerte que eso. Tienes a estos niños que te necesitan más que a nada. Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Dorotea mientras sacudía la cabeza, como si no pudiera creer del todo las palabras de Aline. Pero estoy sola, susurró. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo sola. Aline suspiró y cambió a Eleonor de brazo, sintiendo el peso de las cargas de su hermana asentarse pesadamente sobre sus hombros. No estás sola. Me tienes a mí, y lo resolveremos juntas. Pero primero, tienes que dejar de perseguir esa idea de la familia perfecta. Ya tienes una familia aquí mismo, dijo, señalando a los niños, y ellos necesitan que estés presente para ellos, no que sigas buscando a hombres que no se preocupan. La mirada de Dorotea siguió la mano de Aline, aterrizando en sus hijos, que jugaban tranquilamente en la esquina. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Aline vio un destello de realización en el rostro de su hermana. Quizás, solo quizás, estaba empezando a comprender. No sé si puedo hacerlo, admitió Dorotea, con la voz entrecortada. Puedes, insistió Aline, extendiendo la mano para tomarla de su hermana. Ya has hecho la parte más difícil, has sobrevivido. Ahora, solo necesitas dejar de buscar validación en esos hombres. Haremos un plan. Saldremos adelante juntas. Durante los días siguientes, Aline se quedó con Dorotea, ayudándola a recuperar algo de control sobre su caótica vida. Trabajaron juntas para crear una rutina para los niños, limpiaron la casa e incluso hicieron un plan de presupuesto para estirar el poco dinero que tenían. Poco a poco, Aline ayudó a su hermana a ver que no necesitaba a un hombre para estar completa, que podía construir un ambiente estable y amoroso para sus hijos por sí misma. No fue fácil. Dorotea luchaba con sentimientos de abandono y soledad, y hubo momentos en los que casi recaía en sus viejos hábitos de buscar consuelo en los lugares equivocados. Pero con la presencia constante de Aline, comenzó a encontrar fortaleza dentro de sí misma. Mientras Aline observaba a su hermana empezar a reconstruir su vida, no podía evitar reflexionar sobre sus propias decisiones. Había trabajado tan duro para escapar de la misma trampa en la que Dorotea había caído, decidida a crear su propio camino a través de la educación y la independencia. Pero ahora, al ver la vulnerabilidad de su hermana, Aline se dio cuenta de lo profundamente arraigadas que estaban esas expectativas sociales, de lo difícil
que era liberarse de la idea de que el valor de una mujer estaba ligado a la validación de un hombre. Ayudando a Dorothea, Aline encontró un nuevo sentido de propósito. No se trataba solo de escapar de las expectativas que le imponían, sino de empoderar a quienes la rodeaban para hacer lo mismo. Y mientras se preparaba para regresar a sus estudios, sabía que esta experiencia la había cambiado. Estaba más decidida que nunca a construir una vida en sus propios términos y a ayudar a los demás, especialmente a las mujeres en su vida, a encontrar esa misma fortaleza. Si algo le pasa a mamá, ¿cómo voy a manejar esto sola?, preguntó Dorothea a Aline, con los ojos llenos de confusión, como si esperara que ella tuviera una solución. Aline estaba literalmente a punto de estallar contra su hermana en ese momento. Aún no estaba claro qué pasaba con su madre, y todo lo que Dorothea podía pensar era en sí misma. ¿Cómo sucedió esto?, preguntó Aline. No lo sé, balbuceó Dorothea, caminando de un lado a otro con su hija. Dijeron que mamá estaba cruzando la calle en un lugar indebido y se puso delante del autobús. El conductor no pudo hacer nada. Está en estado de shock. Le dio un infarto justo ahí. Él también está en el hospital. Aline salió corriendo de la casa y tomó un taxi hacia el hospital lo más rápido posible. Sin embargo, cuando llegó, recibió la devastadora noticia. Su madre había fallecido. Murió mientras venías al hospital, dijo el médico. No había posibilidad de supervivencia, las heridas eran demasiado graves. Aline no pudo despedirse de su madre. Se culpaba a sí misma por su reacción lenta, por no haber estado allí para sostener la mano de su madre mientras aún vivía, aunque el doctor le aseguró que su madre había estado en coma y no lo habría sabido. Organizar el funeral y apoyar a su hermana mayor mientras ella misma estaba de duelo fue una tarea desafiante. La realización más dolorosa fue que la persona más cercana y querida para ellas se había ido. Para siempre. Su padre no asistió al funeral. Debía saber lo que había pasado, pero nunca se acercó a sus hijas para ofrecer apoyo. Quizás pensó que ahora eran adultas, ambas mayores de 18 años, y que ya no tenía ninguna responsabilidad legal con ellas. En ese preciso momento, Aline decidió que nunca buscaría una relación con él, incluso si lograba el éxito en su carrera. Él había demostrado que no las necesitaba, ni a ella, ni a Dorothea, ni a su madre. Fue la última realización de que su padre era un extraño para ella. Pero Dorothea era diferente, necesitaba apoyo. Lloró durante días, y Aline la dejó hacerlo, sabiendo que ayudaría a su hermana a sobrellevarlo. Durante ese tiempo, Aline cuidó de sus sobrinos y sobrinas, y a pesar de las circunstancias sombrías, los niños le sacaron sonrisas. Sus travesuras juguetonas y conversaciones inocentes le recordaban a Aline que la vida continuaba. Sin embargo, Aline no podía quedarse con su hermana mucho tiempo debido a sus estudios y pronto regresó a la ciudad. Desesperada por dinero, comenzó a combinar sus estudios con un trabajo extra en una cafetería. Wesley no pudo evitar sonreír. Hemos estado juntos desde que mis padres me llevaron a casa del hospital y me presentaron a Kate, mi hermana. Espera, ¿es tu hermana? Aline se rió. Pensé que era tu novia, por eso decidí tener esta conversación hoy. Es mi hermana, dijo Wesley, abrazando a Aline más fuerte y respirando el aroma de su cabello. Aline y Wesley habían empezado a salir. Wesley había estado interesado en la bonita camarera durante mucho tiempo, pero nunca se había acercado a ella, creyendo que las chicas no se interesarían en un chico que aún no había encontrado el éxito. Además, estaba ocupado con su banda, organizando conciertos. La banda estaba empezando a ganar dinero con su música. Y las cosas estaban mejorando. A pesar de ser una estrella de rock, Wesley era tímido con las chicas. Tenía muchos amigos con los que bromear, pero Aline era diferente. Ella lo hacía sentirse especial, lo que lo ponía nervioso, a pesar de estar acostumbrado a actuar frente a grandes multitudes.
Pronto, Wesley sugirió que vivieran juntos en el apartamento de Aline, ya que estaba bien ubicado, tenía un precio razonable y era acogedor. Wesley se mudó y asumió la responsabilidad de pagar el alquiler y de manejar las pequeñas reparaciones que el apartamento ocasionalmente necesitaba. Resultó ser un excelente cocinero, superando las habilidades culinarias de Aline. Siendo una persona creativa, Wesley creaba obras maestras, tanto en el estudio de grabación como en la cocina. Él era amable, sensible y atento, completamente inmerso en su creatividad sin descuidar a su persona favorita. A menudo hablaban, paseaban e incluso discutían sobre las nuevas canciones que Wesley estaba componiendo. De vez en cuando, Aline aportaba una frase o una palabra a sus canciones, y Wesley incorporaba con entusiasmo sus ideas, lo que la hacía sentir orgullosa de su contribución a lo que podría convertirse en un éxito. Aline estaba completamente sumergida en sus sentimientos y en las nuevas experiencias. Antes de conocer a Wesley, no entendía lo que era amar a un hombre, había estado demasiado ocupada con sus estudios y su supervivencia. Encontraba una inmensa alegría en estar con un hombre que le mostraba cariño, admiración y afecto genuinos. Atesoraba el calor de su toque, sabiendo que ese hombre de ojos oscuros haría cualquier cosa por ella. Sin embargo, su hermana Dorothea no aprobaba su elección. Como siempre, Dorothea tenía sus propios estándares. Él es pobre, no tiene su propio apartamento, ni un trabajo estable o un negocio, argumentaba. Pero es músico, contestaba Aline. Tiene su propia banda de rock. ¿Y qué? ¿Quién los necesita? Esas bandas de un día son un montón. No hay garantía de que tengan éxito. Creo que estás con la persona equivocada, considerando lo hermosa que eres. Bueno, yo tengo 3 hijos que me necesitan. Estoy contenta con lo que tengo. No me quejo. Pero Aline esperaba que su hermana entendiera. Siempre habían sido muy diferentes. Lo que más le importaba a Aline era que ella era feliz. Era amada. Tenía a alguien cercano y querido. Sí, Wesley estaba pasando por un momento difícil, pero era persistente, trabajando hacia su objetivo, haciendo las conexiones correctas y planificando las cosas. Aline apoyaba a Wesley en todas sus empresas, y él apreciaba su lealtad. A menudo le decía lo agradecido que estaba por su presencia en su vida. Un día, Wesley emprendió una aventura arriesgada, invitó a una famosa banda de rock a actuar en su ciudad, planeando que su propia banda fuera el acto de apertura, lo que se esperaba que aumentara su popularidad. Organizar tal evento también era una forma de ganar ingresos decentes. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. El concierto no atrajo a tantos asistentes debido a un gran festival de rock que se celebraba en una región cercana. Wesley no había previsto esto y terminó enfrentando grandes pérdidas. Los costos de los honorarios de los músicos, el alquiler del lugar, el equipo y las actividades promocionales solo se cubrieron parcialmente con la venta de entradas. Aunque el espectáculo fue fantástico, Wesley terminó con deudas considerables que necesitaban ser pagadas rápidamente. Aline encontraba difícil ver a su amado en tal angustia. Parecía confundido y preocupado. Wesley pidió un préstamo, pero fue solo una gota en el océano. Sus amigos lo ayudaron, y la situación mejoró un poco, pero la deuda seguía siendo considerable. Fue entonces cuando Aline se ofreció a ayudar. Tenía ahorros destinados a sus estudios e incluso hizo algo que había resistido durante mucho tiempo, tomó un préstamo ella misma. Fue suficiente para cubrir la deuda. ¿De dónde sacaste el dinero?, preguntó Wesley sorprendido cuando Aline le entregó varios fajos de billetes. Una amiga me devolvió algo de dinero que me debía, y la compañía de seguros finalmente liquidó el reclamo por el accidente de mi mamá, mintió Aline. Sabía que si Wesley descubría que era su último dinero, nunca lo aceptaría. Gracias, Wesley abrazó a Aline con fuerza. Voy a devolver todo, ya verás. Pronto tendremos éxito,
Y lo pagaré todo. Wesley liquidó la deuda y continuó trabajando con su banda, mientras Aline pagaba su préstamo poco a poco. Ahorrar para sus estudios ya no era una opción, y en general, sus ingresos habían disminuido de repente. El bar donde trabajaba estaba pasando por momentos difíciles, pero afortunadamente, Wesley se encargaba de la mayoría de los gastos, comprando alimentos y pagando el alquiler. Sin embargo, sus ingresos eran inestables, consistentes en dinero de actuaciones ocasionales en eventos corporativos y trabajos esporádicos a tiempo parcial. Aún así, Aline no se preocupaba demasiado por su situación financiera, se deleitaba en la atención y el cuidado de Wesley, correspondiendo con amor y apoyo. No pensaba mucho en el futuro, si no podía regresar a la universidad este año, siempre habría un próximo año. Lo más importante era que Wesley estaba con ella. Y entonces, Wesley desapareció. No huyó de Aline, ni le sucedió nada terrible. Todo comenzó con un viaje de negocios. «¿Puedes creerlo?», exclamó Wesley, abrazando fuertemente a Aline, con los ojos brillando de emoción. «¿Me han invitado a Dubái para componer música para una banda? Me encontraron en línea, les gustó mi trabajo, y ahora quieren que me una a ellos». Aline estaba incrédula. Sabía de la banda a la que se refería Wesley, eran músicos populares que hacían giras por todo el mundo. ¿Y habían notado a Wesley? ¿Le ofrecían una colaboración? Era increíble. «Tendré que irme por un tiempo», continuó Wesley. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?» Aline entendía perfectamente lo que significaba: dinero, fama y oportunidades infinitas para él. Crecimiento de Wesley como músico. También significaba conexiones que podían abrir puertas que solo había soñado. Pero también implicaba que estarían separados por un periodo indefinido. Wesley dejó claro que tendría que irse solo. Comenzó a prepararse para el viaje, buscó un reemplazo temporal para su banda, se aseguró de que su pasaporte y otros documentos estuvieran en orden y reunió los artículos necesarios para su viaje. En medio de todo el caos, Wesley estaba tan consumido por la emoción de los cambios venideros que olvidó a Aline. Ella observaba en silencio, sabiendo que una vez en ese país extranjero, rodeado de nuevas experiencias y el entusiasmo del éxito, él la olvidaría. Tal vez incluso conocería a alguien allí. Aún así, cada noche Wesley la tranquilizaba con dulzura, expresando cuánto la extrañaría. «El tiempo pasará volando», le decía. «Haremos videollamadas y siempre estaremos conectados. Además, por fin podré mantenernos como es debido. Te devolveré el dinero, sé que lo necesitas. Quizás incluso podamos comprar un apartamento. Mi banda será reconocida y ganaré una experiencia invaluable. Ganaré tanto dinero. Todo estará bien». Wesley realmente lo creía, y Aline podía ver que no mentía. Pero algo le decía que las cosas cambiarían una vez que él estuviera en el extranjero. Wesley simplemente no se daba cuenta. Aún. Al final, todo se desarrolló tal como Aline lo había anticipado. Wesley llamaba a diario, como había prometido, compartiendo sus experiencias desde su nueva ubicación. Estaba abrumado por todo, nuevas impresiones, nuevas oportunidades. Luego, de repente, dejó de llamar. No respondía a sus llamadas, y los largos timbrazos sin respuesta siempre terminaban con un mensaje que decía que la línea estaba ocupada. Inicialmente alarmada de que algo terrible le hubiera sucedido, los temores de Aline se disiparon cuando vio a Wesley actuando con su banda en un canal de música. Se veía diferente, más maduro, más serio de lo habitual. Claramente, no le pasaba nada, simplemente había decidido empezar una nueva vida, rompiendo los lazos antiguos, incluyendo olvidar a Aline. Aline aún mantenía la esperanza de recibir una llamada de Wesley, una explicación, pero él había desaparecido por completo de su vida. Desarrolló el hábito de ver el canal de música todos los días, de vez en cuando captando alguna imagen de Wesley. Nunca era el enfoque
principal, pero la cámara a veces lo captaba al fondo. A menudo había una chica con él, la misma cada vez. Quizás era una maquilladora o estilista de la banda. Era hermosa y vibrante, y parecía probable que hubiera algo entre ella y Wesley. Allen sentía una intensa envidia, no solo de Wesley y su nueva novia, sino también de su nueva vida, la emoción, el éxito. El dolor que sentía era sin precedentes, agravado por el miedo a la soledad y la falta de apoyo. La mezcla desagradable de emociones la abrumaba, y sus problemas financieros solo aumentaban sus preocupaciones. El escaso salario de Allen apenas la mantenía a flote, y la situación empeoró cuando perdió su trabajo en el bar, después de que este quebrara y fuera tomado por nuevos propietarios, quienes lo convirtieron en un salón de juque. Allen se quedó al borde del lote vacío donde antes estaba la casa de su familia, mirando el espacio desocupado que ahora solo guardaba recuerdos. La casa había sido vendida para cubrir deudas, y su ausencia se sentía como el último clavo en el ataúd de una vida que una vez conoció. Este lugar contenía tanto para ella, risas de la infancia, lecciones difíciles, sueños forjados en momentos tranquilos y el apoyo de la familia que había perdido demasiado pronto. Ahora, lo único que quedaba era un terreno vacío, un símbolo de todo lo que se le escapaba de las manos. La pérdida de la casa fue otro golpe más en una serie de desgracias que parecían no tener fin. La vida de Allen una vez había estado llena de potencial, pero últimamente, se había desmoronado más rápido de lo que ella podía manejar. Pensó en Wesley. Él habría entendido cuánto significaba esa casa para ella. Si aún estuviera con ella, habría sabido cómo consolarla, tal vez incluso habría ayudado a encontrar una manera de conservarla. Wesley siempre sabía cómo hacer que las cosas se sintieran más ligeras, más soportables. Su presencia había sido una fuente de fortaleza, y la vida parecía más fácil con él a su lado. Pero Wesley no estaba allí. Estaba a miles de kilómetros, persiguiendo sus propios sueños, y parecía que en algún momento del camino, se había olvidado por completo de ella. Allen trató de justificar su silencio al principio, quizás estaba ocupado, o tal vez había perdido su teléfono. Pero cuando las semanas se convirtieron en meses sin noticias de él, tuvo que enfrentar la dolorosa verdad: Wesley no iba a regresar. Él había seguido adelante, y ella estaba sola, recogiendo los pedazos de los planes que habían compartido. Pensó en el préstamo que había tomado para él, una decisión que ahora le pesaba como un ancla. Cuando Wesley le contó sobre la oportunidad de firmar con un productor y lanzar su carrera musical, Allen no dudó en ofrecerle su ayuda financiera. Creía en él, en su futuro juntos, y veía el préstamo como una inversión en ese futuro compartido. Pero después de que Wesley desapareció, ella quedó sola con la deuda, sin trabajo y sin apoyo. Wesley no sabía sobre el préstamo. No sabía que ella había perdido su trabajo poco después de que él se fue, o que había estado luchando solo para mantenerse a flote. Incluso si lo supiera, Allen dudaba que le importara ahora. Después de todo, no había intentado contactarla en meses. ¿Qué diferencia harían sus dificultades para alguien que ya había dado la espalda? El peso de todo se sentía aplastante. Había dado tanto a Wesley, no solo financieramente, sino emocionalmente. Había invertido su amor, su confianza y su futuro en él, solo para ser dejada atrás sin una explicación. El sentimiento de traición la carcomía, pero lo que dolía aún más era la realización de que, a pesar de todo, todavía lo extrañaba. Extrañaba la forma en que la hacía sentir esperanzada, la manera en que hablaba de su vida juntos como si fuera una promesa inquebrantable. Pero las promesas se habían roto, y ahora Allen estaba sola recogiendo los pedazos destrozados. Sus sueños de un futuro con Wesley, la casa en la que creció, su trabajo, todo había desaparecido. Se sentía como una fracasada, aunque en el fondo sabía que había hecho todo lo posible para mantenerlo todo junto. Mientras Allen estaba de pie en el terreno vacío, se permitió llorar, no solo por la casa, sino por
Todo lo que le había sido arrebatado, su amor, su estabilidad, su sentido de dirección. Había pasado tanto tiempo tratando de ser fuerte, tratando de seguir adelante, pero ahora, en la tranquilidad de este lugar vacío, se permitió sentir todo el peso de sus pérdidas. Tomó una respiración profunda y miró al cielo, buscando algún tipo de señal, algo que le recordara que no todo estaba perdido. Wesley se había ido, y con él, la vida que había imaginado para los dos. Pero por doloroso que fuera, Aline sabía que tenía que dejar de esperar que él volviera. No podía aferrarse a la esperanza de que de repente la recordara y regresara corriendo a su vida. Ese capítulo había terminado. Ahora, era hora de reconstruir, sin Wesley, sin la casa, sin la vida que pensó que tendría. Había sobrevivido al desamor antes, y sobreviviría a esto. Aline se secó las lágrimas y echó una última mirada al terreno vacío antes de darse la vuelta. Había superado los días más oscuros, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía una cosa con certeza: no iba a dejar que esto la derrotara. Era hora de dejar ir y empezar de nuevo, y esta vez, no dependería de nadie más que de ella misma. Aline necesitaba urgentemente un trabajo bien remunerado. Buscó diligentemente en los anuncios de empleo, con la esperanza de encontrar una solución a sus problemas financieros. Aunque su casero había accedido generosamente a esperar por la renta, Aline sabía que su paciencia tenía límites. Un anuncio de trabajo llamó su atención debido al atractivo salario que ofrecía. El trabajo era para ser cuidadora de una niña enferma. El anuncio no especificaba la condición de la niña, pero estaba claro que necesitaba cuidados las 24 horas, incluyendo medicación cada hora y ser acompañada a procedimientos médicos. Aline tenía experiencia cuidando a niños pequeños gracias a su sobrina y a los hijos de Dorothea. Le gustaba cuidar a sus sobrinos y sabía cómo entretenerlos. Sin embargo, este trabajo era diferente, implicaba cuidar a una niña potencialmente gravemente enferma. A pesar de sus dudas, Aline decidió seguir adelante con la oportunidad. Llamó al número de contacto del anuncio y habló con un hombre agradable que le preguntó sobre su edad, ocupación, educación y experiencia con niños. Después de la llamada, fue invitada a una entrevista. A medida que se acercaba la entrevista, Aline se ponía cada vez más nerviosa. Necesitaba desesperadamente ese trabajo y el salario que lo acompañaba. Estaba llena de ansiedad, preocupada por lo que sucedería si no conseguía el puesto. Un taxi llevó a Aline a un hermoso conjunto de casas de campo, altas y elegantes viviendas, rodeadas de cercas. Una mujer llamada Loretta, como Aline aprendería más tarde, la recibió en la puerta. Su empleador, el señor Pereira, un hombre de unos 40 años con ojos azules penetrantes e inteligentes y el cabello ligeramente gris, perfectamente peinado, saludó a Aline en la sala de estar. Su figura atlética sugería que priorizaba la salud y la apariencia, y Aline de repente se sintió insignificante a su lado. Buenos días, la saludó calurosamente el señor Pereira, aliviando instantáneamente su incomodidad. Su sonrisa abierta y amable la hizo sentir más tranquila. Hola, respondió Aline con una sonrisa. Estoy aquí por el anuncio. Excelente. Déjame decirte de entrada que necesito una cuidadora para mi hija, Deborah. Ella está en una mala condición, y no es algo que cualquiera pueda manejar. El doctor supervisa su salud a diario. Podría contratar a una enfermera, pero ya ha tenido demasiadas personas con batas blancas en su vida. Me gustaría que hubiera alguien más para ella. Tal vez una joven alegre como tú, que conoce muchas canciones y cuentos de hadas, que pueda animarla, inspirarla y encontrar actividades divertidas. Básicamente, alguien que ilumine su tiempo libre. ¿Qué le pasa a tu hija? No pudo evitar preguntar a Aline. Nadie lo sabe. Pereira bajó la mirada, que de repente se oscureció con preocupación y tensión. Nadie puede averiguar qué le está pasando. Es como si su cuerpo se estuviera deteriorando.
No hay señales de agresión autoinmune, le hacen pruebas constantemente y lo habrían notado si fuera el caso. Pero ella se está debilitando, y nada parece ayudar. Pobre niña, exclamó Aline. Los doctores están haciendo lo mejor que pueden. Tengo los recursos para ayudar, como puedes ver, pero ellos no son omnipotentes, lamentablemente. En general, Débora no solo necesita una cuidadora, Loretta, nuestra querida au pair, se encarga de eso. Ella puede alimentarla y darle la medicación a tiempo. Tampoco necesitamos solo una enfermera. Débora está bajo la supervisión de una enfermera que realiza todos los procedimientos necesarios. Débora necesita una amiga, alguien que la haga sonreír. Los médicos dicen que eso es muy importante para su condición, y al verte, creo que eres exactamente lo que necesita, joven. Hermosa, alegre, con una mirada amable. Puedo notar que sabes cómo empatizar. Aline ya sentía deseos de conocer a Débora. Si la niña necesitaba emociones positivas, Aline estaba decidida a proporcionarlas. Iluminaría los días grises de la niña y encontraría maneras de hacer su vida más agradable. Si estás lista para empezar de inmediato, continuó el señor Pereira, entonces comencemos. Digamos un periodo de prueba de 3 días, y luego Débora decidirá. Por supuesto, te pagaremos por tu tiempo independientemente, ¿aceptas? Sí, asintió Aline. Genial, afirmó el señor Pereira. Loretta te presentará a Débora, y yo necesito irme, cuestiones de negocios. Después de que el señor Pereira se fue, Loretta, una mujer de mediana edad con una actitud sorprendentemente amable y acogedora, se dirigió a Aline con una pregunta. ¿Tienes experiencia con niños pequeños? Tengo sobrinas, respondió Aline. Eso es bueno, dijo Loretta, pero debes saber que Débora es una niña inusual. Probablemente ya te habrás dado cuenta. Débora casi nunca se levanta de la cama, se cansa fácilmente y es difícil involucrarla. Pero debes intentarlo. Débora necesita distraerse de su dolor e incomodidad, y debe caminar al menos 1 hora al día, eso es lo que dijo el médico. Entiendo. Bueno, conozcámosla, dijo Aline. Siguió a Loretta escaleras arriba y entró en la habitación infantil. Era un amplio cuarto de temática de princesa, con una gran ventana que dejaba entrar mucha luz natural. Las paredes estaban llenas de estantes repletos de juguetes caros y libros, y en el centro de la habitación había un mini parque infantil, con un tobogán, columpios e incluso una cama elástica. Cerca de la ventana había una gran cama redonda con un dosel rosa. Aline miró a su alrededor con curiosidad, nunca había visto una habitación así. ¿Podría todo esto realmente pertenecer a una sola niña? A pesar del esplendor de la habitación, al principio Aline no vio a la pequeña ocupante. La niña estaba acostada en la cama, rodeada de grandes peluches. Había un gato, un oso blanco, esponjoso y un cocodrilo de colores brillantes. Una niña frágil de 7 años, pálida y casi desvaneciéndose en la ropa de cama blanca debido a su tez enfermiza, yacía en silencio entre los juguetes. Sus grandes ojos azules, que se parecían a los de su padre, observaban con curiosidad a los recién llegados. Débora se incorporó apoyándose en los codos, una tarea que parecía requerir un gran esfuerzo, y se dirigió a Loretta. ¿Esta es otra rehabilitación para ti? La compleja palabra salió con facilidad y familiaridad de la boca de la joven, sonando extrañamente fuera de lugar. No, querida, esta es tu nueva amiga, Aline. Ustedes dos jugarán juntas, dijo Loretta. Débora se iluminó un poco. Lo que quieras, respondió con una sonrisa. La niña evocaba sentimientos de simpatía y compasión. Me gusta mucho jugar con muñecas, lo cual es bueno porque Loretta no tiene tiempo, y papá no sabe cómo jugar, añadió. No tengo mucho que hacer, dijo Aline encogiéndose de hombros. Por eso a veces puede ser aburrido, sugirió Débora con una sonrisa. Aline asintió en señal de acuerdo, y Débora soltó una suave risa. Bueno,
Veo que se van a llevar bien, dijo Loretta, genuinamente feliz. Diviértanse aquí, voy a preparar la cena. Ah, y Débora, ¿recuerdas que las enfermeras vienen a verte hoy? Lo recuerdo, dijo la niña frunciendo el ceño. Otra inyección intravenosa. ¿Qué podemos hacer, querida? Loretta besó a la niña en la cabeza y salió de la habitación. Aline se quedó sola con Débora. Bueno, ¿jugamos? Tienes tantos juguetes bonitos aquí que me deslumbran los ojos, le dijo Aline a su nueva compañera con una sonrisa. Mejor léeme algo, pidió la niña. La breve conversación parecía haber consumido toda su energía. Débora se hundió en las almohadas y se cubrió con la manta, aunque la habitación estaba cálida. Está bien, accedió Aline, sorprendida por la debilidad de la niña. Los niños de 7 años suelen estar llenos de energía, como Duarte, el sobrino mayor de Aline, que tenía la misma edad que Débora. No podía estar quieto ni 5 minutos, siempre explorando e inventando cosas. Si él estuviera en esa habitación, habría empezado a saltar en la cama elástica o a deslizarse por el tobogán. Dorotea lo llamaba la máquina de movimiento perpetuo. Sus hermanitas lo seguían a todas partes. Pero la pobre Débora solo podía estar acostada en la cama. ¿Qué quieres que te lea? Sobre princesas. Hay un libro en el alféizar de la ventana. Loretta empezó a leerlo ayer, pero no le dio tiempo de terminar. Era un libro grande y hermoso, con ilustraciones vívidas. Sin embargo, a Aline la historia le parecía tonta, aburrida, predecible y monótona. Nunca le habían gustado los cuentos de hadas. De niña. ¿Qué te parece si inventamos una historia sobre estas princesas?, sugirió Aline. ¿Cómo era de esperar? Los ojos cansados de Débora se iluminaron con interés. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó, buscando aclaración. Es simple. Yo empiezo, y tú continúas. La actividad cautivó a Débora. Se inspiró para inventar aventuras para la princesa, corrieron en un auto, fueron secuestradas por un dragón y luego rescatadas por un príncipe. La imaginación de Débora volaba, sorprendiéndose incluso a sí misma. Entonces Loretta entró en la habitación y trajo el almuerzo, sopa de puré y papas hervidas, pero Débora gruñó, no quiero comer, dijo. Especialmente no esto. Loretta miró a Aline, esperando claramente algo de ayuda. Déjame darle de comer, ofreció Aline. Cada cucharada será otra aventura de princesas. Las inventaré a medida que avancemos. ¿Qué crees que terminará primero, tu comida o mi imaginación? El truco funcionó, y la comida se terminó antes de que la historia de Aline acabara. Pero Débora quería más. Loretta se sintió genuinamente feliz y sonreía al salir de la habitación. Un poco después, una enfermera entró en la guardería, y Débora inmediatamente pareció desanimada. ¿La cuarta?, preguntó la niña a la enfermera con esperanza. La enfermera asintió con simpatía. Lo haré rápidamente. No te preocupes, no dolerá, y luego podrás descansar. Y tomaremos café mientras tanto, dijo Loretta, llevando a Aline a la cocina, donde unas tazas de café humeantes y una tarta recién horneada las esperaban en la mesa. Parece que tú y Débora se llevan bien, dijo la mujer con calidez. Y eso es genial. No le gustaba su niñera anterior, pero contigo hizo conexión de inmediato. Ya llamé al señor Pereira y le conté todo. Está muy complacido y contento. Me pidió que te cuidara bien, a ti y también a la niña. Aline sonrió. Siento pena por Débora. Mis sobrinos están tan llenos de vida, y ella solo puede estar en la cama y no puede jugar. Es terrible e injusto. ¿Qué dicen los doctores? ¿Cuáles son sus posibilidades? Sin pronóstico, Loretta negó con la cabeza. Ni siquiera pueden hacer un diagnóstico. Solo han estado tratando los síntomas.
Después del tratamiento de David, se sentirá mejor por un tiempo. Llévala a pasear después de su siesta de la tarde. El señor Pereira es el padre de la niña. Sí. ¿Y dónde está su madre? En un viaje de negocios. Tiene un trabajo muy exigente, así que no puede cuidar de su hija. Si tan solo. Loretta suspiró. Rose ya no está. El parto fue difícil, y los doctores estaban tan enfocados en salvar al bebé, que no se dieron cuenta de que la madre necesitaba ayuda. Al día siguiente del parto, Rose tuvo una hemorragia interna, un caso raro. Sus grandes ojos azules, que se parecían a los de su padre, observaban a los recién llegados con curiosidad. Débora se incorporó sobre sus codos, una tarea que parecía requerir un gran esfuerzo, y se dirigió a Loretta. ¿Es esto una nueva rehabilitación para ti? La compleja palabra salió de la boca de la joven niña con facilidad y familiaridad, sonando extrañamente fuera de lugar. No, querida, esta es tu nueva amiga Aline. Ustedes dos jugarán juntas, dijo Loretta. Débora se animó un poco. Lo que quieras, respondió con una sonrisa. La niña evocaba sentimientos de simpatía y lástima. Me gusta mucho jugar con muñecas, lo cual es bueno. Porque Loretta no tiene tiempo, y papá no sabe jugar, añadió. No tengo mucho que hacer. Aline se encogió de hombros. Por eso a veces puede ser aburrido, sugirió Débora con una sonrisa. Aline asintió en acuerdo, y Débora rió suavemente. Bueno, veo que ustedes dos se llevarán bien, dijo Loretta, genuinamente feliz. Diviértanse aquí, y voy a preparar la cena. Ah, y... Débora, ¿recuerdas que las enfermeras vienen a verte hoy? Lo recuerdo, la niña frunció el ceño. Otra inyección intravenosa. ¿Qué podemos hacer, querida? Loretta besó a la niña en la cabeza y salió de la habitación. Aline se quedó sola con Débora. Bueno, ¿jugamos? Tienes tantos juguetes hermosos aquí que mis ojos están deslumbrados. Aline se dirigió a su nueva encargada con una sonrisa. Mejor léeme algo, pidió la niña. La breve conversación parecía haber consumido la última de sus energías. Débora se hundió en las almohadas y se cubrió con la manta sobre su cuerpo delgado, aunque la habitación estaba cálida. Está bien, aceptó Aline, sorprendida por la debilidad de la niña. Los niños de 7 años suelen estar llenos de energía, como Duarte, el sobrino mayor de Aline, que tenía la misma edad que Débora. No podía quedarse quieto ni 5 minutos, siempre explorando e inventando cosas. Si estuviera en esta habitación, inmediatamente empezaría a saltar en la cama elástica o a deslizarse por él tobogán. Dorotea se refería a él como la máquina de movimiento perpetuo. Sus hermanas menores lo seguían a todas partes. Pero la pobre Débora solo podía estar en la cama. ¿Qué quieres que te lea? Sobre princesas. Hay un libro en el alféizar de la ventana. Loretta comenzó a leerlo ayer, pero se quedó sin tiempo. Era un gran libro, hermoso, con vívidas ilustraciones. Sin embargo, para Aline, la historia le parecía tonta, aburrida, predecible y monótona. Nunca le habían gustado los cuentos de hadas cuando era niña. ¿Qué te parece si inventamos una historia sobre estas princesas?, sugirió Aline. Como era de esperar, los ojos cansados de Débora se iluminaron con interés. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó para aclarar. Es simple. Yo empiezo, y tú continúas. La actividad cautivó a Débora. Se inspiró para inventar aventuras. Para la princesa, corrieron en un coche, fueron secuestradas por un dragón, y luego rescatadas por un príncipe. La imaginación de Débora se desató, sorprendiéndose incluso a sí misma. Luego, Loretta entró en la habitación y trajo el almuerzo, sopa triturada y patatas hervidas, pero Débora refunfuñó. No quiero comer, dijo.
Especialmente no esto. Loretta miró a Aline, claramente esperando algo de ayuda. Déjame darle de comer, ofreció Aline. Cada cucharada será otra aventura de princesas. Las inventaré a medida que avancemos. ¿Qué crees que terminará primero, tu comida o mi imaginación? El truco funcionó, y la comida se terminó antes de que la historia de Aline acabara. Pero Débora quería más. Loretta se sintió genuinamente feliz y sonreía al salir de la habitación. Un poco después, una enfermera entró en la guardería, y Débora inmediatamente pareció desanimada. ¿La cuarta?, preguntó la niña a la enfermera. Con esperanza. La enfermera asintió con simpatía. Lo haré rápidamente. No te preocupes, no. Dolerá, y luego podrás descansar. Y tomaremos café mientras tanto, dijo Loretta, llevando a Aline a la cocina, donde unas tazas de café humeantes y una tarta recién horneada las esperaban en la mesa. Parece que tú y Débora se llevan bien, dijo la mujer con calidez. ¿Y eso es genial? No le gustaba su niñera anterior, pero contigo hizo conexión de inmediato. Ya. Llamé al señor Pereira y le conté todo. Está muy complacido y contento. Me pidió que te cuidara. Bien, a ti y también a la niña. Aline sonrió. Siento pena por Débora. Mis sobrinos están tan llenos de vida, y ella solo puede estar en la cama y no puede jugar. Es terrible e injusto. ¿Qué dicen los doctores? ¿Cuáles son sus posibilidades? Sin pronóstico, Loretta negó con la cabeza. Ni siquiera pueden hacer un diagnóstico. Solo han estado tratando los síntomas. Después del tratamiento de David, se sentirá mejor por un tiempo. Llévala a pasear después de su siesta de la tarde. ¿El señor Pereira es el padre de la niña? Sí. ¿Y dónde está su madre? En un viaje de negocios. Tiene un trabajo muy exigente, así que no puede cuidar de su hija. Si tan solo. Loretta suspiró. Rose ya no está. El parto fue difícil, y los doctores estaban tan enfocados en salvar al bebé que no se dieron cuenta de que la madre necesitaba ayuda. Al día siguiente del parto, Rose tuvo una hemorragia interna, un caso raro. Débora también estuvo en la UCI. Nació prematura. Fue una época difícil. Es una pena. Coincidió Loretta. Déjame contarte toda la historia. Pareces que estarás aquí por un tiempo, así que deberías saberlo. Donald Pereira creció en una familia próspera, rodeado de padres amorosos y una gran cantidad de oportunidades. Tenía su propia habitación, viajes anuales de verano a la playa, cumpleaños celebrados con amigos y una infancia feliz que se extendió a una juventud alegre. Gracias a la inversión de sus padres en su educación, se graduó de la escuela con honores. Se aseguraron de que tuviera los mejores tutores para llenar cualquier vacío en su aprendizaje. Los padres del señor Pereira habían esperado un hijo durante muchos años. Cuando habían aceptado su destino, Dios les dio un regalo inesperado, un hijo. Naturalmente, Donald se convirtió en el centro de su atención, y nunca se avergonzó de sus padres mayores. De hecho, estaba orgulloso de ellos. Su padre era un hombre de negocios, y su madre era doctora en el hospital. Eran respetados en toda la ciudad. A medida que Donald crecía, sus padres envejecían rápidamente. Cuando Donald estaba en su tercer año de universidad, su padre falleció, un derrame cerebral, cuidados intensivos, y eso fue todo. De repente, Donald se encontró gestionando el negocio familiar, que le dejaron como herencia. Aunque había mostrado interés en el negocio de su padre durante su adolescencia y tenía algo de conocimiento de su funcionamiento, dependía mucho de un amigo de su difunto padre. Donald tuvo que compaginar sus estudios, el negocio y el apoyo a su madre,
que estaba devastada por la pérdida de su esposo. Pasaron 3 años. Donald Pereira acababa de recibir su diploma, tomar el control de la empresa de su padre y comenzar a prosperar. Luego ocurrió otra tragedia, esta vez, fue su madre. Donald se quedó solo, sintiéndose desolado y aislado en la gran casa familiar. Afortunadamente, Loretta, la ama de llaves de toda la vida de la familia, que era casi como un miembro más, estaba allí. Ella conocía a Donald Pereira desde que era un bebé y lo trataba como a su propio hijo. Al no tener hijos propios, dedicó todos sus cuidados al joven en duelo. Fue difícil para él, observó Loretta, sacudiendo la cabeza. Solo era un chico, pero el trabajo lo salvó. Tenía que tomar decisiones, mantener reuniones y cerrar tratos, y con el tiempo, Donald se transformó de un joven inexperto en un astuto hombre de negocios. Maduró rápidamente. Ganó autonomía y se estableció en el mundo empresarial. Por supuesto, no había nada particularmente especial en eso, continuó Loretta. Claro. Algunas chicas se interesaron en Donald. Era guapo y rico, lo que lo hacía deseable. A veces salía con algunas de ellas, pero podía notar que no eran su tipo, y a mí tampoco me gustaban. Parecía que solo estaban detrás de su dinero. Entonces Rose apareció en su vida. Donald literalmente conoció a Rose en la calle. Ella iba corriendo a una entrevista en la empresa del señor Pereira, como él descubriría después. Rose trabajaba como contadora y recientemente había sido despedida, por lo que estaba buscando un nuevo empleo. Donald simplemente había salido a caminar para tomar aire fresco, pero también tenía la intención de comprar unas donas en una panadería cercana. Al doblar la esquina apresurada, Rose chocó con él. La escena que siguió podría haber salido de una película romántica. El bolso de Rose se deslizó de su hombro, derramando su contenido en la acera. Tanto Donald como Rose se apresuraron a recoger todo, mientras ella se disculpaba profusamente. Donald no podía apartar la vista de sus hermosos ojos grises. Fue amor a primera vista. Cuando la joven pareja organizó los objetos esparcidos y el bolso de Rose, se levantaron al mismo tiempo, se sonrieron, y Donald, siendo un caballero, dio el primer paso. Preguntó el nombre de la hermosa desconocida y luego se presentó. Surgió un verdadero romance. Nunca había visto a Donald tan feliz. Rose era inteligente, comprensiva y amable, y rápidamente encontró una buena relación conmigo. Unos años después de conocerse, Donald y Rose se casaron. Eran una pareja maravillosa, armoniosa y feliz. El amor, el entendimiento mutuo y el respeto eran los pilares de su relación. Me llenaba de alegría verlos juntos. Decidieron no apresurarse a tener hijos. Viajaban, trabajaban y socializaban, pero a mi manera anticuada, les aconsejaba no esperar demasiado. Quería cuidar de su hijo, pero Donald y Rose habían vivido para sí mismos durante mucho tiempo. 5 años después de casarse, todavía no querían hijos, no de inmediato, sino más adelante, cuando estuvieran satisfechos con todo. Luego llegó la noticia del embarazo de Rose, que fue inesperado pero bien recibido con alegría por todos. Bueno, ya es hora, concluyó Rose. El niño decidió no esperar más. Gracias a Dios, exclamó Loretta. Creo que tendrás un niño. Te has puesto aún más hermosa, Rose. Las niñas roban la belleza de sus madres durante el embarazo. Sin embargo, Loretta se equivocaba. Una ecografía confirmó que Rose estaba esperando una niña sana y fuerte. El embarazo de Rose, sin embargo, fue complicado. Al principio, luchó contra la toxoplasmosis, que finalmente remitió, pero surgieron otros problemas: presión arterial alta, edemas. Mientras que el bebé se desarrollaba bien, la salud de Rose se deterioraba. Perdió peso, perdió el apetito y a menudo estaba postrada en cama. La normalmente enérgica Rose no tenía fuerzas ni siquiera para bajar las escaleras.
Al final, el parto de Rose comenzó mucho antes de lo esperado. A pesar de los esfuerzos del médico para retrasar el nacimiento, Deborah llegó prematuramente y débil. No lloró, no fue colocada en el pecho de Rose, ni siquiera fue mostrada a su madre. El proceso es diferente cuando se trata de recién nacidos que deberían haber permanecido al menos 2 meses más en el vientre. Deborah fue llevada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida. Rose, por otro lado, al principio parecía estar bien. Estaba agotada por el parto y preocupada por su hija. Su ansiedad era evidente y perfectamente comprensible. Después de examinar a Rose y no encontrar anormalidades, los médicos la trasladaron a una habitación. Sin embargo, los síntomas graves aparecieron demasiado tarde para ser tratados. Donald y yo estábamos tan preocupados por el bebé. Loretta estaba al borde de las lágrimas. Incluso 7 años después, el recuerdo seguía siendo doloroso. Teníamos miedo de que nuestra pequeña no sobreviviera. Nació prematura y era extremadamente débil. Y luego, cuando Donald recibió la llamada a la mañana siguiente informándole que su esposa había muerto por una hemorragia interna, al principio no lo creyó. Pensó que la noticia era sobre Deborah. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. Deborah, sin embargo, sobrevivió. Era una niña fuerte, pero Rose, ella se fue. Donald envejeció drásticamente en los meses que siguieron, casi no dormía ni comía. Me preocupaba que pudiera rendirse, pero se mantuvo firme. Tenía que superarlo por el bien de Deborah. Pero, en verdad, al principio albergaba sentimientos hacia su hija, culpándola por lo que le había sucedido a Rose. Sabía que estaba equivocado, pero no podía evitarlo. Simplemente estaba enfadado con ella, eso era todo. Deborah fue dada de alta y se contrató a una niñera para cuidarla, ya que alguien debía encargarse del bebé. Loretta era demasiado mayor para eso. Jugaba felizmente con Deborah, la llevaba a pasear al parque en su cochecito y le hablaba mucho. Era la única que le daba al recién nacido el amor que necesitaba. Trataba a Deborah como a su propia nieta. Al principio, Donald evitaba a la niña, aunque proveía para sus necesidades y, de vez en cuando, la llevaba a pasear, pero solo a insistencia de Loretta. Nunca tomaba la iniciativa. Sin embargo, cuando Deborah enfermó de gripe y fue hospitalizada, Donald cambió de actitud. Dejó su trabajo a un lado, se quedó al lado de la cama de su hija, le cantaba canciones y le recitaba poemas. Su cuidado pareció ayudar a la recuperación de Deborah. Después de que Deborah regresó a casa del hospital, Donald había cambiado. Se convirtió en un padre amoroso y atento. Deborah creció sana y con una mente aguda, trayendo alegría tanto a su padre como a Loretta. A pesar de esto, Loretta se preocupaba por la soledad de Donald. Le parecía que no habría felicidad para él hasta que encontrara a la mujer adecuada. Ahora, esa era una tarea muy difícil. La mujer que Donald eligiera tendría que amar y aceptar a Deborah, o de lo contrario no podría haber una unión. Bueno, Dios escuchó mis oraciones, sonrió Loretta. Donald tiene a Karina. Es hermosa, no puedes apartar la vista de ella. También es inteligente. Y tiene una hija un poco más joven que Deborah. Son una familia maravillosa. Karina consiguió un trabajo con Donald, y todo comenzó en una fiesta de la empresa. Así que es la típica historia. Karina fue amable con Deborah, a menudo llevándola a ella y a su hija menor a parques de atracciones o al cine. A Deborah le gustaban mucho Karina y su hija Mariana. Estaba genuinamente feliz cuando Donald y Karina se casaron y empezaron a vivir juntos. Sin embargo, poco después, Deborah comenzó a mostrar síntomas como mareos, náuseas, debilidad y pérdida de apetito. A pesar de numerosas consultas médicas, incluidas visitas a clínicas de renombre y a especialistas destacados, no se pudo hacer un diagnóstico
La salud de Débora estaba visiblemente deteriorándose. En el primer año, aún podía estar de pie, pero Loretta estaba de nuevo al borde de las lágrimas. Era evidente que su corazón realmente sufría por la niña. Después de Año Nuevo, se enfermó, y ahora no está nada bien. Estoy tan asustada por ella, y todavía no sabemos qué tipo de enfermedad ha atacado a nuestra pequeña, lamentó Loretta. Desde Año Nuevo, la causa de su enfermedad seguía siendo desconocida. Por la seguridad de Débora, Karina y su hija Mariana se habían mudado temporalmente a un apartamento separado. Mariana asistía al jardín de infantes, lo que podría traer infecciones a casa, lo cual suponía un riesgo para Débora. Por supuesto, Karina la visita casi todos los días. Es una buena mujer, viene a ver a Débora, trae pequeños regalos, y a veces trae a Mariana también, cuando no está enferma. Desde que empezó el jardín de infantes, ha sido una enfermedad tras otra. Así que ahora, marido y mujer viven separados. ¡Qué familia!, suspiró Loretta. Pero no hay nada que hacer. Esta es la situación. Es una situación muy extraña, dijo Aline, sorprendida por toda la historia. Bueno, así es, respondió la anciana. Veo que tú y Débora se han llevado bien, eso es bueno. Ella será más feliz teniéndote cerca. Pasaron los días, y Aline ahora vivía en la habitación contigua a la guardería de Débora. Sin embargo, Débora a menudo pedía que su niñera se quedara en su habitación durante la noche, donde había un sofá muy cómodo. Hablaban antes de dormir, tomándose de las manos. Aline se dio cuenta de lo mucho que esto significaba para Débora, quien claramente anhelaba atención, a pesar de la presencia de varios adultos. El señor Pereira, un padre muy atento y cariñoso, también era un conversador agradable. A menudo discutían sobre Débora, y él siempre escuchaba a Aline con atención, nunca interrumpiendo ni estando en desacuerdo, haciendo preguntas perspicaces. Aline también fue presentada a Karina. Loretta tenía razón, Karina era, de hecho, una mujer hermosa, con pómulos esculpidos, curvas elegantes y la gracia de una pantera. Sin embargo, cuando Karina interactuaba con Débora, ajustando la manta de la niña, sonriéndole o acariciándole la cabeza, Aline percibía una falta de sinceridad. Era evidente en detalles aparentemente insignificantes, como un destello frío en sus ojos o una mueca de desdén en sus labios. Algo elusivo pero profundamente inquietante. Una noche, Aline tuvo un sueño peculiar. Se encontró en una habitación con el papel tapiz rasgado y suelos irregulares, sentada en un taburete áspero junto a una ventana oscura que no ofrecía ninguna vista. Se dio cuenta de que estaba soñando e intentó despertarse, pero por alguna razón, no pudo. De repente, una mujer apareció ante ella como si surgiera de la nada. Aline la reconoció como la madre de Débora, Rose, por las fotos que había visto. Rose le dio una triste sonrisa y miró a Aline con ojos cálidos y gentiles. Cuida de ella, dijo Rose con una voz suave y melódica. Ten cuidado con Karina, ella es peligrosa. Rose desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando a Aline con muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo debía cuidar de Karina? ¿Por qué era peligrosa? Al despertarse, sudando frío, Aline sintió como si hubiera sido devuelta de un tirón a su cuerpo. Fue una sensación extraña, y las palabras de Rose seguían resonando en su mente. Aline no creía en sucesos sobrenaturales, pero ese sueño se quedó con ella. Al día siguiente, Karina no vino, aunque Aline la esperaba. Ahora, Aline estaba convencida de que esta mujer estaba involucrada en algo malo. Creía que Karina estaba dañando a la familia y no le importaba Débora. Aline sentía con todo su corazón que Karina solo fingía preocuparse, careciendo de verdadera empatía por la niña, y se preguntaba por qué nadie más, ni siquiera la experimentada Loretta, notaba esto. Karina vino al día siguiente, tan hermosa y radiante como siempre. Primero saludó a Débora, antes de dirigirse a la cocina.
Débora tiene sed, dijo Karina, mirando a Loretta. Déjame prepararle un poco de cacao. Tú descansa, yo lo haré, se apresuró Percia. No, puedo hacerlo. Tengo ganas de hacer algo por ella. Oh, eres tan atenta. Aline permaneció en silencio, centrándose en Karina tal como Rose le había instruido en él. Sueño. Loretta estaba ocupada con la masa, mientras Aline fingía mirar por la ventana, pero estaba observando a Karina. De repente, vio cómo Karina sacaba hábilmente un pequeño frasco de su manga, goteaba unas pocas gotas en la leche y rápidamente escondía el frasco. Todo sucedió en segundos, con movimientos rápidos, pero Aline lo vio todo. Todo listo, sonrió Karina. Aline, ¿puedes darme su taza favorita, por favor? Aline obedeció. En silencio, observando cómo Karina vertía el cacao en la taza favorita de Débora, decorada con sus personajes de dibujos animados favoritos. Aline se dio cuenta de que Débora no debía beberlo y tenía que actuar rápidamente. Fingió tropezar, chocando con Karina y haciendo que derramara la taza, que se rompió y derramó cacao por todo el suelo. Oh, lo siento, qué torpe soy, se disculpó Aline, rápidamente agarrando un trapo para limpiar el desastre y recoger los pedazos. Haré más, respondió Karina, con un tono de irritación apenas disimulado en su voz. Aline sabía que no podía repetir la misma acción sin levantar sospechas. Tenía que aceptar que Débora recibiría el cacao de su madrastra. Mientras Karina y Loretta estaban con Débora, Aline exprimió el paño que había utilizado para limpiar el cacao en una botella limpia. Su intención era hacer analizar el líquido para descubrir que había añadido Karina al cacao. Tal vez solo fueran vitaminas, y en ese caso no había motivo para alarmarse. Sin embargo, tenía la sensación de que no era tan simple. Aline tuvo que esperar 2 días para obtener los resultados de las pruebas. Cuando vio el informe, se horrorizó. La bebida contenía un veneno mortal, que causaba síntomas similares a los que tenía Débora. Era como un horrible cuento de hadas. Aline estaba aterrorizada de contarle al señor Pereira sobre su investigación porque temía que no le creyera, pero estaba claro que Karina no podía seguir cerca de la niña. Quería enviarla al otro mundo y casi lo había logrado. Finalmente, Aline reunió el valor para confiar en el señor Pereira. Le contó todo, incluido su extraño sueño, el incidente del cacao y la prueba. Temía su reacción, preocupada de que simplemente la despidiera o la acusara de intentar dañar a su hija. Sabes, en circunstancias normales, probablemente te despediría por decir cosas así. Son bastante peculiares, ¿no crees? Sin embargo, necesito revisar todas las posibilidades. Por ahora, no le digas a nadie sobre esto y tómate un tiempo libre. Te contactaremos cuando puedas volver al trabajo. Durante sus días libres, Aline estaba ansiosa. No sabía nada de lo que estaba ocurriendo en la casa del señor Pereira y se sentía preocupada por Débora, a quien había llegado a querer profundamente. Cuando finalmente Loretta llamó, Aline estaba inquieta. ¿Qué le dirían ahora? ¿Cómo fue?, preguntó. Ven, dijo Loretta. Tenemos algo que contarte. Ven rápido. Débora te extraña mucho. Aline no necesitó mucha persuasión, y en menos de media hora, ya estaba en la casa del señor Pereira. La puerta fue abierta por el propio hombre, aún calmado y sereno. Su apariencia hacía difícil adivinar lo que había sucedido. Quiero agradecerte, el hombre finalmente se permitió sonreír. Tenías razón. Karina, ella quería, tengo miedo de siquiera decirlo en voz alta, esa miserable quería envenenar a Débora, exclamó Loretta, olvidándose de toda cortesía. Qué mujer tan malvada, y pensar que confié tanto en ella. La historia era tan vieja y banal como el tiempo mismo. Karina, impulsada por la avaricia, no
Estaba dispuesta a tolerar a una rival en la forma de la querida hija de su rico esposo. Quería que su propia hija, Mariana, fuera la única heredera de la fortuna del señor Pereira, y por supuesto, ella también quería una parte de ello. Karina, que había estudiado farmacia, nunca había trabajado un solo día en su profesión, eligiendo en su lugar vivir de la riqueza de sus ricos admiradores. Su belleza natural le proporcionaba oportunidades para llevar ese estilo de vida. El conocimiento que había adquirido en la universidad fue suficiente para que ideara un método para enviar a su despreciada hijastra a la tumba, un veneno, uno que es difícil de detectar en la sangre o los tejidos a menos que se realicen pruebas específicas. Karina incorporaba la sustancia tóxica en las comidas que preparaba para Débora, haciendo que la niña se debilitara, desvaneciéndose poco a poco. No puedo creerlo, es incomprensible. Loretta luchaba por calmarse. Aline simpatizaba con ella, y de hecho, las acciones de Karina eran monstruosas. ¿Cómo podía hacer algo así a una niña indefensa? Débora confiaba en ella. La quería. El señor Pereira instaló cámaras de vigilancia en la cocina, y fue entonces cuando se reveló que Karina había estado añadiendo veneno a la comida de Débora cada vez. Karina también fue atrapada en el acto. Ahora estaba siendo investigada. Mariana fue llevada por su padre, quien hacía tiempo que deseaba pasar tiempo con su hija, pero Karina lo había impedido de todas las maneras posibles. Mariana estará bien, tranquilizó Loretta. La niña no es responsable de lo que su madre planeaba hacer. ¿Y cómo está Débora?, preguntó Aline. Débora está bien, respondió una voz alegre desde atrás. Se giró y vio los ojos de Débora, y, aunque aún estaba delgada y pálida, tenía la fuerza suficiente para moverse por la casa. Los médicos aseguraron una pronta recuperación. Aline y Wesley paseaban por la sección infantil de la tienda, rodeados de colores rosa y púrpura. Las estanterías estaban llenas de muñecas, kits de maquillaje para niños y peluches. En Dubái, un amigo mío compró este coche a control remoto para su sobrino. Quizás a Débora le guste, sugirió Wesley. Es una niña, le recordó Aline, sonriendo. Seguramente querrá una muñeca, algún personaje de dibujos animados. Deberíamos intentar encontrar uno. Tal vez para su próximo cumpleaños ya ni quiera juguetes. Los niños crecen tan rápido, es sorprendente. Pronto lo veremos por nosotros mismos, dijo Wesley, colocando su mano en el vientre redondeado de Aline. El bebé respondió con una patada sutil pero notoria. Un año después de que Débora fue rescatada de su malvada madrastra, Aline recibió otra sorpresa. Viviendo con Débora, ella se recuperó rápidamente, participando en juegos activos y pidiendo paseos por la ciudad. Al principio, los adultos dudaban en revelarle la verdad sobre su enfermedad, temiendo que fuera demasiado traumático. Sin embargo, la inteligente niña fue uniendo fragmentos de conversaciones que había escuchado y sus propios pensamientos. Sorprendentemente, la historia no la afectó tan negativamente como los adultos temían. Débora la aceptó con calma. Es como en los cuentos de hadas, se encogió de hombros. En septiembre, Débora regresó a la escuela con sus compañeros de clase. Mientras tanto, Aline finalmente retomó la universidad, optando por un programa de educación a distancia para equilibrar sus estudios con el trabajo. Aunque su trabajo se sentía más como una vida familiar. Con la alegre Débora, la amable y sabia Loretta, y el siempre ocupado pero educado y atento señor Pereira. Con ellos, Aline se sentía bienvenida y cómoda. La habían recibido con los brazos abiertos y estaban agradecidos por su papel en salvar a Débora. A menudo discutían el extraño sueño que lo había cambiado todo y se preguntaban qué podría haber pasado sin él. Quizás Karina había despertado las sospechas de Aline desde el principio porque nunca le había gustado la madrastra de Débora. Probablemente, Aline lo había estado pensando, y eso se manifestó en aquel sueño inusual. Un día, Aline estaba en la oficina de la universidad, manejando algunos trámites cuando, de
repente, Wesley se le acercó. Aline, incrédula, dio un paso atrás. Wesley parecía feliz y desconcertado a la vez, sonriendo a Aline como si nadie más en el mundo importara. «Finalmente te encontré», exclamó, tirando de ella hacia su abrazo. Aline estaba confundida. Pero no se resistió. Se recostó en el hombre que amaba, tratando de olvidar su desaparición. Abrupta. Pero la explicación era bastante simple. Wesley había dejado caer su teléfono al océano durante un viaje en barco. No pudo conseguir una nueva tarjeta SIM mientras estaba en el extranjero y había olvidado la contraseña de su cuenta, lo que hacía imposible restaurar sus contactos. Como Aline no estaba en ninguna red social, no tenía forma de comunicarse con ella. Wesley incluso escribió cartas, como en los viejos tiempos, pero para entonces, Aline ya se había mudado con el señor Pereira y su familia, y no había recibido ninguna de ellas. No podía simplemente abandonar todo y marcharme. Se trataba de mi carrera y de nuestro futuro, nuestro bienestar. Fue insoportable estar sin ti y sin ninguna forma de contactarte, pero sabía que debía esperar. Estaba asegurando nuestro futuro financiero. Una vez que eso estuviera listo, planeaba volar hacia ti y explicarlo todo. No sabía nada de los problemas que enfrentabas, o que habías pedido un préstamo, o perdido tu trabajo. Pasaste por un tiempo muy difícil. Básicamente, fue una desafortunada serie de eventos. Aline se sintió aliviada al saber que sus sentimientos y los de Wesley eran genuinos, libres de traición o engaño. Los malentendidos finalmente se habían resuelto. Wesley había asegurado un contrato con un productor renombrado en su país. Tenía todo lo que había soñado: conciertos, presentaciones, giras y la oportunidad de compartir su música con un público agradecido. Y, por supuesto, no faltaba el dinero. Incluso había logrado comprar un apartamento para ellos, que actualmente estaba en proceso de renovación. La vida de Wesley y Aline se había asentado en un ritmo cómodo, construido sobre el amor, la asociación y la tranquila alegría de construir un futuro juntos. Su boda había sido un evento modesto pero hermoso, rodeado de amigos cercanos y familiares, incluidos el señor Pereira y Débora, quienes se habían convertido casi en familia para Aline. Las partes fracturadas de la vida de Aline habían encontrado la manera de recomponerse, y ahora, mientras ella y Wesley se preparaban para la llegada de su primer hijo, sentía una sensación de plenitud que alguna vez había creído imposible. Aline ya no trabajaba para él. Señor Pereira. Débora, que había crecido hasta convertirse en una joven brillante e independiente, ya no necesitaba la atención constante y los cuidados que antes consumían tanto tiempo de Aline. Pero a pesar de que Aline había dejado su papel, el vínculo entre ellas solo se había profundizado. El señor Pereira estaba agradecido por todo lo que Aline había hecho por su familia, y Débora la adoraba como a una hermana mayor. Seguían siendo cercanas, visitándose con frecuencia y pasando tiempo juntas siempre que podían. Ahora, mientras se acercaba el 9º cumpleaños de Débora, Aline y Wesley se encontraban en un lugar familiar, una tienda de juguetes llena de muñecas coloridas, libros y juegos. Elegir el regalo perfecto para Débora se sentía especial, no solo porque era un hito importante para ella, sino porque representaba lo lejos que habían llegado todos. Aline no podía evitar recordar el tiempo en que Débora era frágil, tanto física como emocionalmente, y cuánto amor y cuidado había tomado para convertirla en la niña brillante y segura de sí misma que era ahora. El pensamiento llenaba su corazón de calidez. Wesley sostenía la mano de Aline con delicadeza, su pulgar acariciando la pequeña curva de su vientre donde crecía su hijo. ¿Qué crees que le gustaría?, preguntó, con una voz llena de emoción contenida. Aline sonrió, agradecida por su consideración. Wesley había abrazado a Débora tanto como ella, y para Aline significaba mucho que él estuviera tan involucrado en esos momentos como ella lo estaba. Últimamente le gustan las manualidades, dijo Aline, escaneando las estanterías.
Quizás podamos encontrar algo con lo que pueda crear, algo que le permita dejar volar su imaginación. Wesley asintió, su mirada cambiando de los juguetes brillantes a los regalos más suaves y reflexivos en otra estantería. ¿Qué tal uno de estos? Un kit de hacer joyas. Puede hacer sus propias pulseras, collares. Apuesto a que le encantaría. El rostro de Aline se iluminó. Es perfecto. A Deborah le encanta todo lo creativo, y así podrá hacer cosas para ella o para sus amigos. Tomaron el kit, inspeccionando las coloridas cuentas y amuletos en su interior. Parecía el regalo ideal, algo que representaba no solo la creciente independencia de Deborah, sino también su espíritu cariñoso y bondadoso, rasgos que Aline había visto florecer a lo largo de los años. Mientras caminaban hacia la caja, la mano de Wesley encontró nuevamente su camino hacia el vientre de Aline, un gesto protector que se había vuelto instintivo para él desde que supieron que estaban esperando. Pronto, estaremos eligiendo regalos para nuestro propio pequeño, dijo suavemente, con una mezcla de orgullo y asombro en su voz. Aline sonrió, sintiendo un aleteo en su estómago. No puedo esperar. Es increíble pensar cuánto ha cambiado todo. Hubo un tiempo en el que no estaba segura de si algo de esto sería posible, la recuperación de Deborah, nosotros encontrándonos, construyendo esta vida. A veces parece un sueño. Wesley la atrajo más cerca, dándole un suave beso en la sien. Es real, y es nuestro. Hemos recorrido un largo camino, pero lo hicimos juntos. Salieron de la tienda, tomados de la mano, con el corazón lleno de gratitud por el camino que los había llevado hasta ese punto. Los eventos que alguna vez parecieron desafíos insuperables, de muchas maneras, habían moldeado la vida que ahora vivían, una vida llena de amor, esperanza y nuevos comienzos. Aline y Wesley sabían que su camino no había sido fácil, pero los había conducido a un lugar de paz y plenitud que nunca habrían imaginado. El día del cumpleaños de Deborah, el pequeño jardín de la casa del señor Pereira se transformó en una celebración de color y alegría. Los globos flotaban en la brisa, y una mesa estaba preparada con todos los aperitivos favoritos de Deborah. Aline y Wesley llegaron temprano, con el kit para hacer joyas envuelto en un papel brillante, listo para darle el regalo que habían elegido con tanto cuidado. Cuando Deborah lo abrió, sus ojos brillaron de felicidad. Me encanta, exclamó, abrazando a Aline con fuerza antes de volverse hacia Wesley para ofrecerle el mismo abrazo agradecido. ¿Gracias? ¿No puedo esperar para empezar a hacer cosas? Aline observó cómo Deborah mostraba con entusiasmo el kit a sus amigas, ya haciendo planes para las joyas que crearía. La escena llenó a Aline de orgullo y de una tranquila sensación de logro. La felicidad de Deborah le recordaba que todas las dificultades que habían enfrentado habían valido la pena. Más tarde esa tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y la fiesta llegaba a su fin, Aline se encontró de pie junto al señor Pereira, observando a Deborah jugar con sus nuevas amigas. El hombre mayor le sonrió cálidamente. Ha crecido tanto, ¿no es así? Sí, lo ha hecho, coincidió Aline. Estoy tan orgullosa de ella. Y de ti, añadió el señor Pereira, su voz llena de gratitud. Has sido un verdadero regalo para nuestra familia, Aline. No sé cómo lo hubiéramos logrado sin ti. Aline negó con la cabeza, sintiendo una oleada de emoción. Yo también he sido bendecida por todos ustedes. Deborah, usted, la vida que tengo ahora. Estoy tan agradecida. Cuando la noche llegó a su fin, Aline y Wesley se fueron de la fiesta con una sensación de satisfacción. Habían construido algo hermoso, no solo para ellos, sino para las personas que amaban. Con un bebé en camino, una sólida relación y amistades duraderas, Aline sabía que tenían todo lo que necesitaban para el próximo capítulo de sus vidas. El 9º cumpleaños de Deborah había marcado más que solo otro año, había sido una celebración de resiliencia, amor y los lazos que los habían unido. Y mientras Aline y Wesley
Miraban hacia adelante, sabían que, sin importar los desafíos que vinieran, los enfrentarían. Como siempre lo habían hecho, juntos. Espero que hayas disfrutado la historia. Dale like, comenta y comparte. Gracias por ver.